Hasta ahora continuamos mirando a los mercados, al análisis. Félix González, socio director de Capitalia Familiar, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, acabamos de comentar que el año casi los mercados esperaban a Trump. El primer día no había grandes sustos en ese discurso de investidura, de hecho ni siquiera los aranceles aparecían como tema de presentación. Después se han ido afilando y sobre todo esos movimientos mirando a esa tecnología, inteligencia artificial. ¿Cómo ha cambiado la imagen en este reseteo del año una vez que está Trump? Bueno, pues como comentaba Araceli, el año ha comenzado el día 20, pero realmente desde el punto de vista de los mercados la situación sigue siendo bastante incierta en la medida en que la primera batería de medidas que ha aprobado Trump no están precisamente centradas en las cuestiones económicas y financieras que al mercado le interesan y que necesita conocer para recalibrar, ¿no?, cuáles son las perspectivas cíclicas y financieras, ¿no?, no solo para el mercado norteamericano, sino también para el resto del mundo, ¿no? Hasta el momento Trump ha insistido en cuestiones generales que ya había anunciado durante la campaña electoral, la posible introducción de un arancel del 25% sobre todas las importaciones de Canadá y México, pero que todos sabemos que es parte de una estrategia orientada a renegociar el Tratado de Comercio de América del Norte, ¿no?, con México y con Canadá, ¿no? Y por lo tanto, a priori no sabemos si esas aranceles se van a introducir o no, ni por cuánta duración, dependiendo, como digo, de cómo pudieran avanzar esas negociaciones para modificar el Tratado de Comercio entre los tres países. También esta madrugada hablaba de la posible introducción de un arancel del 10% sobre las importaciones chinas de forma genérica, vinculado a las exportaciones de fentanilo, ¿no?, desde China hacia Estados Unidos a través de las fronteras de Canadá y de México, pero de nuevo creemos que es una estrategia puramente negociadora para luego pues, buscar otros acuerdos. Y además un 10% de introducción de aranceles es menos de lo que el mercado venía temiendo en los últimos meses y en los últimos trimestres, ¿no? En conjunto parece que el mercado está recibiendo bien esta prudencia, esta progresividad, ¿no?, en el anuncio de las medidas económicas por parte de Trump, esta cautela calculada, ¿no?, respecto a cuáles podrían ser las implicaciones de estas medidas de restricción o de proteccionismo, ¿no?, para el comercio internacional, pero insisto que queda todavía mucho por conocer y mucho por saber antes de poder valorar realmente cuáles van a ser las implicaciones, o podrían ser las implicaciones finales de la nueva política económica de Trump. Conociéndole, posiblemente no tardemos mucho en ir conociendo más detalles, en ir sabiendo más detalles, pero de momento la realidad es que en la parte económica y financiera prácticamente está todo por publicarse y por aprobarse. Félix, por lo que estabas diciendo, decías que el mercado se ha tomado bien la prudencia, ¿no?, el ir introduciendo sus ideas poco a poco. Precisamente Christine Lagarde esta mañana en una entrevista apuntaba cómo no había que llamarse a sorpresas porque en las últimas horas Donald Trump haya apuntado a aranceles hacia Europa, hablando de esa déficit comercial que tiene con el bloque, al mismo tiempo que señalaba que había hecho bien al no introducir de manera general los aranceles y haber optado por la prudencia, porque dice que si no, no se consiguen los efectos buscados. Decía que Europa tiene que prepararse para los aranceles y en ese contexto, en medio de esa debilidad económica, ¿cómo pinta, por tanto, cómo ves a la eurozona? La veo mal, la veo en una situación cíclica muy complicada y una situación política también muy complicada, muy fuera de juego a nivel político respecto a lo que están haciendo las grandes potencias económicas del mundo, ¿no? Por un lado Estados Unidos, donde creo que se va a producir un despegue sin precedentes en la historia, esa famosa era de oro, ¿no?, que anunciaba Trump en su investidura. Yo creo que vamos a asistir a una transformación radical, ¿no?, de la economía norteamericana, que la va a alejar claramente del resto de los países del mundo como motor de crecimiento, como líder tecnológico a nivel mundial y energético también. Y por lo tanto ya era una potencia, pero creo que lo va a ser aún más, ¿no? Y por otro lado también China, ¿no?, que aunque está en una situación cíclica muy vulnerable, pero también es una economía y un país con unos recursos
naturales, económicos, demográficos, etcétera, que bueno, pues puede hacer que cambie rápidamente, ¿no?, la situación, ¿no? Y sin embargo, pues Europa, como hemos comentado en otras ocasiones, pues está en un proceso de declive, con un crecimiento prácticamente estancado, fundamentalmente en sus dos pilares, tanto Francia y Alemania, y que son un lastre ahora mismo para el conjunto de la economía europea, con ambos países en crisis política. Y por lo tanto, lo único que nos queda aquí, y es lo que de hecho ha venido cotizando en positivo el mercado en las últimas jornadas, con este rebote que ha tenido importante la bolsa europea en los últimos días, el último recurso que nos queda es el de siempre, ¿no?, en los últimos años, que es la política monetaria expansiva por parte del Banco Central Europeo, y que esto, bueno, pues sea como pegar una patada para adelante al bote y seguir aguantando el tirón hasta donde llegue, ¿no? En Europa hacen falta cambios radicales, ¿no?, similares a los que hemos visto y estamos viendo en otros países, y hasta que esos cambios no lleguen, pues la situación cíclica europea es realmente preocupante y muy débil y muy poco ilusionante también desde este punto de vista, ¿no? O sea, a mí me da una envidia tremenda ver pues a economías creciendo, donde se vuelve a apoyar otra vez a la empresa, donde se da prioridad, ¿no?, a lo que es el trabajo, el esfuerzo, el mérito, ¿no? Y bueno, pues el tiempo demostrará que estas economías pues se van a alejar, ¿no?, claramente, ¿no?, respecto a lo que estamos viviendo y hemos vivido en los últimos años en Europa. Pues Félix González, Capitalia Familiar, muchísimas gracias una vez más. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias, Eva. Cuidaos. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.